Distrito Informativo. Bueno, ya de regreso estamos aquí bien emocionados con el próximo invitado. Vamos a presentarlo formalmente, don Fernando, ¿sí? O vámonos directo, nos vamos directo. Bueno, seguimos directo aquí, ya lo tenemos, estamos consultándolo porque estamos así como que, ¡guau! Tenemos que sacarle el juguito. De inmediato vamos a decir que vamos a tratar el tema de los mitos y realidades sobre los seguros médicos, señores. Y tenemos a un asesor experto en la materia, súper experto en la materia, el señor Gerardo de Peña, quien está de nuevo con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme al país y poder contestar sus inquietudes. Compañeros, voten por mí, sonó así como político ustedes. ¿Cómo está todo? Bien, es que chévere. eso se pega. Mire, don Gerardo, hay muchos temas ahí. Yo decía anterior a volver ya a este segmento que hay mucha gente con muchísimas situaciones de seguros, con los seguros médicos. Y República Dominicana de verdad presenta muchos baches y muchas situaciones con los mismos. Ahora mismo hay un caso que se ha hecho viral sobre una joven que sacó un video quejándose sobre, reclamándole a Senasa el tratamiento para su padre que enfermó de cáncer y que denuncia que la llamaron de parte del director de la institución, el doctor Santiago Jacín, y la chantajearon diciendo que la institución le daría el tratamiento a su padre si hacía otro video retractándose. Y eso es un procedimiento obviamente que es ilegalísimo. ¿Qué se podría hacer en un caso así con un seguro como el Senasa? Ustedes no trabajan con Senasa, pero ¿qué se podría hacer de verdad legalmente? O sea, ¿cómo va a ejecutar la aseguradora en este caso? ¿Qué va a decir? Bueno, esa novela va por el segundo capítulo y si fuera una pelea de box va por el segundo round, porque el primer round fue en el programa de Iván Ruiz, que fue la joven a hacer la denuncia. Entonces, Senasa, que es el Seguro Nacional de Salud, quien es que administra el régimen subsidiado, pero también el contributivo, porque ellos son una ARS también privada y también es una dualidad. Sí. Manejan la parte subsidiada, pero también la contributiva, igual que cualquier otra ARS. Claro. Entonces, Senasa dice que ellos cumplieron con la ley. Lo que pasa es que lo que es legal no siempre es justo. Y ahí es que está el tema. ¿Cuál es ese truco que hay? Yo les digo truco porque para mí eso es truco. Entre la aseguradora, el tema de la salud, que legalmente es una cosa, pero y después otra. En práctica es otra. No es truco, es una ley. Lo que pasa es que pocas personas se la leen la ley. Pero ahí en la ley está todo. Entonces, Senasa dice que ellos cumplieron con la ley 8701 y sus reglamentos. Esa ley dice que en alto costo la cobertura es de $1 millón al año. Eso en el caso de esta joven que mencioné. Sí, la que ese es el tope. Ahí se termina el seguro si se agota esa cobertura, porque no es ilimitado. En un mundo ideal, en una seguridad social ideal, el alto costo no debería tener límite. Pero esto es en el contributivo, no en el subsidiado, ¿verdad? ¿En los dos? En los dos. ¿Y qué hace un pobre que tenga una enfermedad de alto costo, como este caso, y agota los recursos? ¿De dónde va a sacar para pagar los medicamentos? Si se le agota el beneficio, ya viene el gasto del bolsillo, que es lo que le está pasando a esta joven. Ella tuvo la mala suerte de que el padre era dependiente de la madre, quien era que trabajaba. Me parece que era conserje en el Palacio Nacional, sí, creo. Entonces allá la cancelan, pierde el seguro. Después que pasan 2 meses de que la desvinculan, porque la ley dice que el seguro se mantiene vigente por 60 días. Pero pasados 60 días ya no tiene cobertura, entonces ahí ya todo el gasto es del bolsillo. Yo conozco todo lo malo de los seguros. O sea, entonces, lo bueno no. No, yo realmente no los veo con positividad. Entonces, ¿cuáles? No me mire así, Gerardo. Vamos a cambiar esa opinión antes de que yo me vaya. Exacto. ¿Cuáles son esos mitos? Porque yo conozco todo lo malo. Entonces, dígame mitos. Lo primero que yo quiero decir es que yo creo en los seguros. Ajá. ¿No cree? Creo en los seguros. Claro. Si no estuviera aquí. Exacto. Y también creo que los seguros son un instrumento de desarrollo social y de planificación financiera. No existe presupuesto familiar si no hay seguros incluidos, no sería real.
Porque las cosas que tú no puedes controlar, como es el gasto médico, de Ujú. antemano tú no puedes decir cuál va a ser el costo de una enfermedad, sobre todo de alto costo, tú tienes que presupuestarlo. Y la única manera de tú presupuestarlo es comprando un seguro y prepagando la salud. Por eso se llaman seguros prepagados de salud, De riesgo de salud. de riesgo de salud, porque tú lo prepagas. Tú pagas una prima para tú tener un plan de coberturas y beneficios. Ahora bien, existen mitos y realidades de lo que la gente cree y lo que es. Entonces ahí tenemos que volver otra vez al contrato, porque es un seguro, es una póliza, es un contrato póliza. Y ahí te dice lo que cubre y lo que no cubre. Okay. Entonces, vamos, yo hice una lista, A ver, una lista de mitos y realidades. El primero es que los seguros cubren el 100%. La realidad es que no. Ningún seguro cubre 100%. Siempre se pagan diferencias. Usted habló la otra vez hace como un 80, 90%, algo así. Depende del plan. Depende del plan. Y depende Sí. el beneficio. Sí, sí, sí. Pero siempre se pagan diferencias, no es 100%. Entonces, tú tienes que estar consciente de que tú tienes que tener un fondo para esas diferencias. Wow. Porque el seguro no te va a cubrir todo. Siempre va a haber diferencias, pero esas diferencias son mínimas, son porcentajes mínimos. Por ejemplo, como usted dice, en el caso de la cobertura de ambulatoria, es un 20%, un 10%, dependiendo del plan. Ya. Pero siempre hay un copago, eso se llama copago, que es la diferencia que tú pagas por recibir ese servicio directamente en el prestador, en el proveedor, que es quien te provee el servicio. En este caso, la clínica, un centro de diagnóstico o el mismo médico. Fíjate que al médico, cuando tuvo una consulta, te cobran una diferencia. Claro, depende de qué médico. Depende del médico. En su mayoría. Eso es un copago, eso es una diferencia. Entonces no es verdad que cubren 100%. Siempre hay diferencias que tú pagas. Entonces, no son 100%. Hay que tener un fondo. Yo me lo encuentro absurdo, don Gerardo, porque si ya yo estoy haciendo un esfuerzo, sacando una buena cantidad de dinero, es muy desagradable que cuando yo vaya a pagar algún servicio de los cuales ya yo estoy pagando previamente y me estoy planificando, yo termine pagando 200, 400. En el caso, por ejemplo, de mi padre, que le hicieron unas intervenciones muy, muy caras y tuvimos que pagar diferencia de 300,000 pesos. O sea, es duro. Bueno, existen los seguros Es duro. 100%. Sí, ya yo me estoy planificando. Esos son los premium, pero son los más costosos y lo que menos las personas demandan por el costo. Exacto, como en cuánto oscilaría más o menos un seguro premium. Para una persona. Ajá. Depende de todas las condiciones, porque son muchos factores, edad, condiciones de salud. No, fíjate, aquí el costo no está vinculado a la edad, es un costo global, genérico, fijo, independientemente de la edad. Es una ventaja para el cliente porque una persona de 18 años y una persona de 60 años, como tú dices, no tienen el mismo riesgo, pero pagan lo mismo. Ya. Y las enfermedades contribuyen. El caso clínico de cada persona. ¿Varía el precio? No, sí, porque a mí me lo han hecho esa pregunta. Tú estás entrando en un tema muy sensitivo, que son las persistencias. Las condiciones persistentes. Que son las condiciones persistentes. ¿Pero eso va a condicionar el costo? Bueno, en el caso de un plan individual o familiar, las persistencias no se negocian, simplemente no se cubren. Wow. Ahora, en un seguro colectivo, cuando tú estás asegurando un grupo, sí tú puedes negociar algunas condiciones persistentes, aceptarlas con condiciones. Interesante. Y cuando hablamos de condiciones preexistentes, ¿qué estamos diciendo? Si la persona tiene X enfermedad antes de tener diagnóstico el seguro, que ya tú tienes. El seguro no cubre lo que tenga que ver con con los procedimientos, todo lo que tenga que ver con. Lo primero que tú tienes que declararlo en la solicitud, porque la solicitud te lo va a preguntar. Claro. Si tú tienes algún padecimiento, algún diagnóstico. Sí, eso yo he visto que te piden una evaluación por persona, una evaluación de salud. Algunas aseguradoras. No, depende de la edad que tú tengas cuando tú lo contratas. Si tú eres una persona que tiene menos de 55 años, pues te van a asegurar simplemente con el formulario de solicitud. Es una declaración de salud que tú haces, que tú debes ser lo más honesto
posible. Claro. Porque a veces hay cosas que tú no te recuerdas. Ujú, Entonces, que tú omites porque no te recuerdas, pero si tú sabes que tiene un diagnóstico, ya tú debes declararlo ahí. ¿Y se puede negar la aseguradora a asegurar a esa Sí. persona? Claro, porque es un contrato privado, un seguro privado. En la seguridad social, no. La seguridad social hay que incluirte, no importa las persistencias que tú tengas. Y eso es un avance, porque la seguridad social se critica mucho, pero es la única opción que tiene una persona de asegurarse con una condición premia de la seguridad social. Pero cuando hablamos de seguridad social, ¿a qué nos referimos? Exacto. O sea, ¿quién nos va a atender? ¿Quién es que nos está protegiendo? La seguridad social, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la Ley 8701, tiene la parte de salud y la parte de pensión. El sistema provisional, que son el sistema de pensiones y jubilaciones, y la parte del seguro familiar de salud. El seguro familiar de salud Que conocemos el seguro básico. tiene dos componentes. El seguro familiar de salud es un concepto más amplio, que tiene dos componentes, que tiene es cobertura en especies, que es el seguro que es el plan básico de salud, o el PDC, es el plan de servicio de salud, pero también tiene prestaciones económicas, que son los subsidios, subsidio por enfermedad común, subsidio por lactancia, En las estancias estancias infantiles. Sí. Esas son las prestaciones económicas, Ok. los subsidios, pero también tiene prestaciones en especie, que es el plan básico de salud, porque el seguro de salud no da dinero. Lo que da es coberturas. Exacto. Entonces, ese plan de coberturas tiene un catálogo de servicios que hay que dice en el capítulo de alto costo, ahí te dice la cobertura es de $1,000,000 al año, es gradual. Cuando tú tienes 12 cotizaciones es que Claro. llegas a la cobertura de $1,000,000 en alto costo. Ahí te dice cuáles son las enfermedades de alto costo que están cubiertas en ese plan, que son 18. Que al final no es 1,000,000. Es 1,000,000, Ese es 1,000,000, pero ok, no son ahí sí. pero no es abierto. Ok. Son Es a lo- las 18 enfermedades. Es lo que nosotros llamamos riesgo nombrado, no es todo riesgo. Ya. Y ahí tenemos que distinguir entre lo que es un seguro de todo riesgo y un seguro de riesgo nombrado. Ok. Que te dice, estas son la lista de enfermedades que están cubiertas, que son 18 y son más que en los seguros privados. Por los seguros privados apenas cubren 9 enfermedades de alto costo y tienen un límite también de $1,000,000. Ok. Aunque tú puedes aumentar ese límite también a 2 millones, a 3 millones, la aseguradora te lo vende. Ya. Ahora, la seguridad social no tiene límites, pero sí esas enfermedades tienen un límite y ahí que está la contradicción, porque alto costo no debería tener límites. Claro. No. Claro. No No debería, debería. debería ser ilimitado que- o debería haber un fondo Ujú. de compensación para enfermedades de alto costo. Yo estaba hablando el otro día con alguien que trabaja en el sector salud y no sé si esto entra entre mitos y realidades, pero él me dijo, la seguridad social provee a las personas, o sea, nadie se puede quedar sin asistencia de salud después de su pensión, de los 65 años para arriba, porque así lo dice la ley, pero la gente se queda sin el servicio de salud, o sea, se queda sin una cobertura de seguros, de salud individual como el que tiene uno cuando trabaja. Entonces, ¿cómo es que funciona? Él dice, no, porque la ley te asegura que sí, que tiene que haber cobertura de salud, pero no hay. Entonces no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Eso y es por un qué? vacío, como tú dijiste, que se cubrió con un parcho, porque nosotros somos especialistas aquí poniendo parcho. Ajá. Entonces la ley tiene ese vacío. Una persona después que se jubila, que sale ya de un empleo activo, por ejemplo, los pensionados del Estado, se creó un plan especial para jubilados y pensionados del Estado, que se creó por decreto. Sí. Eso es el parcho que estamos hablando. Entonces, se hizo un costeo ahí, un estudio actuarial, y se determinó que ese plan, el costo es un 6% del salario del pensionado. Entonces, ese fue el caso de la joven, que el papá La chica viral que mencionaba. al era un inicio. pensionado de la policía. Entonces ya, cuando ya él pierde la cobertura de la esposa, porque la esposa sale de empleo, entonces ella tiene que hacer un trámite en la policía, Para poder en el comité aplicar de y retiro de la tenerlo. policía, para poder aplicar por ese seguro para pensionados, Okay. que también se creó por decreto
el plan para pensionados de las Fuerzas Armadas y se pasó a SENASA la administración de ese plan, que es el mismo plan básico de salud de la ley, pero con otro costo, más caro, cuesta el doble. Wow. Esto es una contradicción también, que una persona pensionada que supone tenga que pagar más. Más Claro. cuando su salario se reduce y cuando Exacto. más lo necesita. Entonces, es otra cosa, de las otras cosas que hay que revisar en la ley también. Por eso se está hablando mucho de una reforma integral a la ley de seguridad social, que debe incluir todos estos aspectos, todas estas debilidades que van surgiendo y muchas más. ¿Y quiénes la están proponiendo actualmente para esos cambios? ¿Quiénes? ¿Alguna organización de ustedes, parte del sector de seguros? ¿O algún regidor, senador? No sé quiénes son los que lo están proponiendo. Bueno, Deberían. Está en Está el Congreso. Está en el Congreso Ahora también. mismo en Sí. discusión. Ah, Se eso están me haciendo refiero. las vistas públicas con relación. Lo que pasa es que lo que más suena es lo del 30% de las AFP. Es Claro, algo no, ilógico que- porque la seguridad social es muy amplia y como decía Gerardo, o sea, hay dos cosas ahí dentro. que y hay hay que muchos prestar intereses atención. envueltos Claro. también. Exacto. ¿Cuáles son esos otros mitos? Porque Ok. usted nos dijo que trajo una lista y lo dejamos decir Eso uno. mismo Los seguros Ajá. médicos cubren enfermedades catastróficas, ¿Cuáles son Ah. las catastróficas cuando hay un terremoto? pero No. ¿cuáles cubren? Lo que tenemos que preguntarnos ahí, ¿cuáles cubre y cuánto cubre? Exacto. Ya dijimos que el plan básico de salud de seguridad social es $1 millón de pesos. Sí. Ujú. Eso es lo que cubre. ¿Y cuáles cubre? El plan básico de salud 18, los planes privados cubren 9 apenas. Entonces tú tienes una limitación ahí. ¿Cuáles son esas enfermedades? Cáncer, politraumatismo, quemaduras graves, cirugías mayores, insuficiencia renal, trasplante de órganos, Accidentes. Sí, no. politraumatismo, Perdón, no sabía el término y que incluía ese término, ok. incluyendo rehabilitación, Claro. incluyendo Ajá. terapia física y ¿Y rehabilitación. hay una cobertura al 100%? $1 millón. Un millón. Límite $1 millón. Al Hasta año. $1 millón. Entonces, si ese es el sistema que tenemos, tú tienes que procurar entonces suplementar tu seguro para cubrir esos excedentes con planes que existen para eso. De su lista, mencióneme 2 más rápidamente, que ya el tiempo se nos Los agotó. seguros médicos cubren cualquier enfermedad o tratamiento médico. No es cierto. Eso no es cierto. Ahí está el tema de la persistencia. Ajá. Siempre y cuando no sea una persistencia, Ajá. Te lo va a cubrir. te lo va a cubrir. Y siempre y cuando esté en el catálogo de los servicios. Y siempre y también, cuando porque esté está ese truco. en el catálogo de los servicios. Truco, Es otro palabra de tema. Ogla. Ajá. Siga. Desde que saco el seguro puedo ir al médico. No, No. tampoco. Eso no es así. Los seguros, cuando tú lo contratas, te cubren 3 cosas inmediatamente. Emergencias, Ujú. un hecho fortuito, inesperado, fuera de tu control, accidentes, emergencias y enfermedades infecciosas. Ya. El COVID, por ejemplo, que es Ujú. una enfermedad infecciosa. En los otros casos hay periodos de espera o exclusiones temporales. Ok. Ok. ¿Y qué más? Terminamos Tenemos también, podemos ir al médico que querramos. No. ahí. No. Tiene Tú que estar avalado. Tiene que por estar en la seguro. red contratada por la aseguradora. Claro. Y en caso contrario, tú tienes que pagar el costo total del servicio y después solicitar un reembolso a la aseguradora Exacto. siempre y cuando tú tengas el beneficio de reembolso en tu plan. Que no todos los planes tienen Hay el que se- confirmar eso. hay que con la confirmar, por aseguradora. Claro. Todos ustedes tienen que Ujú. revisar su seguro. Exacto. Si tienes reembolso y no tienes reembolso, cuál es la red que yo puedo ir, cuáles son las clínicas que están afiliadas a los centros de diagnóstico. Lo que pasa es que el dominicano se toma muy a la ligera eso Claro. y no revisa todo eso. Don Gerardo, hemos finalizado. Qué pena, porque Tan es un pronto. tema así. Me se nos va faltan muy- muchos mitos Yo todavía. sé que sí, vamos a Las volver. redes de Gerardo. ¿Cuáles son las redes suyas? para Arroba contactarlo? Gerardo de Pena, Así sin mismo. ñ, de Sí, Pena. de pena. Muchísimas gracias, don Gerardo. De verdad, muy edificante, como siempre, su participación. La valoramos muchísimo y esto es un tema que nos interesa a todos. Y por favor, que sea semanal, que venga. el Después vamos a hablar de señor. de la ley 163-17, la nueva ley de tránsito y movilidad, que ahí podemos descubrir muchas cosas interesantes. Que tiene también que ver con la parte del seguro por accidentes de tránsito. algo así. Exacto. Perfecto. Ujú. Perfecto, vamos a hablar de eso comprometido ya públicamente. Vámonos entonces precisamente con cómo está el estado del tránsito en República Dominicana. Distrito Informativo.